un poco de comer. Aquí tenés a mi preferida. Esta es la preferida de todas. La segunda, bueno, la tercera que nació, la segunda hembra. En el medio nació un buey. Es mi preferida. Está bien, mira la ubre que está metiendo. Bien preñada. Esta es la primera primorosa. Este romerito. El buey romerito. ¿Quién se lo comerá? Si van bajando de la sierra, que estas tardan en bajar. No lo he hecho de comer. Allá arribotón hay un montón. Bueno, un montón. 4 o 5. ¡Vamos! Hoy, como mañana voy a ir a la matanza de ese pueblo de Galindustre, que es una matanza tradicional, me ha invitado el alcalde. Esos sí son alcaldes. Eso es lo que son alcaldes. Hacen ahí matanzas tradicionales y miran por la ganadería, miran por todo. No como aquí, que nos tienen prohibido meter aquí los animales. No nos da la autorización, estamos prohibidos. La que tenemos liada. Yo con la feminazi esta. Diosito mío. Diosito mío. Que no hacienda más, ¿eh? Mira qué novilla tengo. La buen 10 que novilla, dale. Esta está bien preñada, ¿eh? Pantoja. Mira, esta es mi preferida. Me gusta mucho esta vaquina. Por eso tiene el collar con la JM, claro. Se los voy a poner todos los collares con las iniciales mías. A ver si ahora me va a tocar la lotería este año, lo presiento, porque tantos disgustos no puede ser. Algún día, algo bueno me tiene que venir. Aparte de la salud. Mira esta. Chacho, qué bonitas están. ¡Vamos! ¡Oh! Estas no vienen ni le importa No lo he hecho de comer todos los días, antes he hecho de comer cuando hay un evento. Y voy a ese evento que voy gratis, nunca le cobro nada a ningún ayuntamiento por ir. Si es cosa nuestra. Y mira lo que me cuesta ir. Comprar pienso para las vacas. Mañana tengo que contratar, bueno, vender al muchacho. Pero claro, el muchacho tiene que venir. Si no, otra vez tengo que buscar un tío que te cuesta 50 euros nada más venir a echarle como a las vacas. Cuando quieran venir las otras han comido esta paja y luego le he hecho otro poco más. ¡Vamos! Quieren dar, me la quieren dar. 7:30 de Plasencia, habitaba una serrana. La legionaria. Chacho, hoy hace un día de primavera, loco. Este año nos forramos, pero de verdad. Ese se llama Serafín, por el santo ese que me bendice. Todos tenemos un santo que nos protege. El mío se llama Serafín. Mirad cómo tiene la cola, parece de un tejón. Lo voy a dejar vamos. Ese lo voy a dejar también para matarlo después de buey ya viejo. Igual que el hijo de la Pantoja. El hijo de la Pantoja también se va a quedar para 7, 8 años. Mira qué novilla. Mira qué novilla. Están allá arriba, macho, y que no bajan, Y no bajan, Le da igual. Dio 3 vueltas a las redes y no pudo sacar nada. Mira, el alcalde de Santibáñez está hormigonando el camino ese para que los agricultores, todos los pueblos tienen los caminos de campo, lo están echando hormigón. Para que la gente vaya a los olivares a trabajar con buenos caminos. En Torre de Miguel, abandono total. Ahí no tocan un camino, vamos. Allí todo para chiringuito, la piscina natural. Oh, tenemos tanto turismo. Tenemos un turismo brutal. Daros cuenta que aquellas dos allá arriba y no bajan, A buen día es que he ganado. ¿Esto le echas de comer todos los días o nada? Ya ve dónde está el presupuesto para echar de comer todos los días a los animales. Dio 3 vueltas a las redes y no pudo sacar nada. La Miriam llegaron anoche a Oviedo. Y luego cogen esta tarde un autobús hasta Plasencia. Llegan a las 3 de la mañana a Plasencia. Ayer atravesaron media Europa en avión.
Para el año que viene, por esta fecha, si no pasa nada, tengo 70 bichos de estos. Sin comprar ninguna, solo con 12 vacas viejas. 12 vacas viejas. El andar de noche y de día con ellas tiene sus frutos. Mira que novillas, hay becerras a punta pala. Chacho, ahora van a parir esa, esta, esa la hija, están todas novillas preñadas todas. Y esas las dejo todas. Y los machos los quito algunos y otros los quedo para cuando tengan 7 años. Ya, 70 berrendas para el año que viene. Uf, madre mía. La mitad de la piedra sin bajar. No quieren, ¿eh? Claro que están allí, no las podéis ver, están allí comiendo tranquilamente y no va. Es que una comida, esta finca hecha una comida de invierno. Y viene carretero, tranquilitamente viene, no se aguento que se canse. Después de tener una semana de amores. ¡Vamos, carretero! Mira, esta la ubre que está metiendo la hija del Alegre. Esta fue la primera que parió la hija del Alegre. Mirad la ubre que tiene, y esta. Y estas novillas van a parir en buena época porque viene ya la primavera. Pasando enero ya, estas paren para enero. Ya enero empiezan a ser los días más largos, el sol calienta. Verás becerros, van a tener becerras. Vamos a rezarle a unos padres nuestros que nos echen todas hembras. Salgamos de la pobreza para meternos en la ruina, pero es igual. Ya pronto voy a dejar de grabar las vacas, porque las cabras las tuve que dejar de grabar porque se los llevan los demonios. Y las vacas dentro de poco, cuando haya muchas, tengo que dejar de grabarlas. Porque se pone la gente rabiosita aquí en el pueblo. Sí, se ponen rabiosos, macho. Ahí vienen otras dos. ¡Vamos! ¡Bien! Ni caso, es que no hacen ni caso. Cuando las he tenido juntas, y cacho 50 animales que hay. 53 con los becerrinos, estos 3 machinos que hay. Y se los llevan los demonios, que si ya es mucho ganado, que para ahí tanto ganado. Cuando puedo tener, yo tengo comida para tener, vamos, que no es mía, pública, de las fincas públicas, para tener 200 vacas, sin echarle de comer nada más de vez en cuando. Lo que pasa es que aquí en estos pueblos de que nada más quieren que tengas una cabrina y una burrina en el PER, y de ilegal total. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! No puedes grabar nada, madre mía, si te ven algo. ¡Puf! Esto ya es mucho. Tienen ellos un cacho perro, atado con un cacho collar, metió un casa en el sofá y están con el perro asfixiado. Daros cuenta esta finca que es estrategia para los incendios. Yo que colaboro con los incendios, que las vacas están metidas en esto de retirar combustible, colaborando con la universidad. Y la señorita alcaldesa feminazi, que no nos da la autorización. Estamos totalmente ilegales. Aquí viene mismo la Guardia Civil y me denuncia las vacas. Pero bueno, yo tengo la solicitud y tengo la de los otros años. Que yo antes de traer las vacas, fui al ayuntamiento y la solicité la autorización. Entonces yo tengo la autorización desde 2021. Pasa que la señorita, feminazis.com. ¡Vamos! Animalistas se camuflan en el mundo ganadero y luego no saben cuáles son animales. Así nos pasa. Está la ganadería, como lo he dicho muchas veces. Los animalistas hacen las leyes de bienestar animal, que los animalistas tienen un refugio que se lo mantienen con subvenciones y donaciones, que no se preocupan si la vaca pare o no pare. Y van, es que nosotros cuidamos de los animales. Y nosotros, que vosotros me veis en directo todo el año, me habéis visto todo el verano de noche, cuidando para ir con las vacas, el año pasado por todos los olivares, cuidando los animales porque me veis vosotros en directo todas las mañanas. Nosotros somos explota animales, vivimos del sufrimiento animal. Y eso es la alcaldesa de Torre, que no mienta ni camufle tanto. Daros cuenta, esta la hija del Alegre que tenía el hocico un poco marrón, mira cómo se la ha quitado y se ha puesto negro entero. Como tengan la piel negra,
Y la pezuña negra, esta está bien preñada también, con buena ubre. Ahora mismo. Si me rompéis el coche! ¡Alacranas! Ahora os he hecho un poco más de comer. Le he echado saco y medio, pero... Ahí viene Carretero, tranquilitamente, que no se puede meterle prisa. Aquellas dos no van a bajar porque es la huerfanita y la otra. Y aquí vienen otras dos. Carretero. Y os digo que yo traigo aquí las cabras, que puedo traerlas, porque esto está en términos de Santibáñez Alto, tengo códigos en Santibáñez. Y aquí tengo yo al Seprona todos los días denunciándome. Hasta que no te dé la autorización no metas las cabras. Yo, si la alcaldesa no te la da. Así es. Ahora ella sí pudo traer las ovejas aquí. Ni cartilla ganadera ni tener nada. Eso sí. Me tienen estos políticos ya. Os lo he dicho siempre, los políticos son los que nos están hundiendo la vida a todo el mundo rural. Se nos pegan como la lapa, tanto unos como otros. Unos quieren ganar votos y otros quieren hundirnos. Somos la moneda de cambio de estos mundos. Ahora habéis visto lo que ha dicho la señorita ministra de Transición Ecológica. ¿Ves lo que ha dicho la ministra de Transición Ecológica? Que va a quitar el gasoil bonificado a los agricultores. Pues cuanta que no ganan nada los agricultores y que gasoil se gasta mucho. Como quiten esa ayuda, vosotros vais a saber lo que es comprar una patata. Vais a saber lo que va a valer una patata. Si es que con la ayuda, el gasoil agrícola, con la ayuda que le dan, que es un poco más barato, no cubren gastos los agricultores. Si ahora la señora ministra de Agricultura, esa de Transición Ecológica, hace eso. Que sí, que esto es tan chalado, que quieren Europa, quieren convertirlo en una selva y traer los alimentos de fuera, porque como cada vez nos gobiernan gente así, gente como la alcaldesa de Torres, gente que vive en el mundo de Heidi y sus abuelitas y abuelitos y putas y flautas, y no se dan la realidad es así. ¿Cómo va a quitarle al gasoil agrícola la subvención? Si no ganan los agricultores, aún así como están, que no ganan un duro los pobres. Vamos, a ver quién arranca un tractor, que se te machaca 100 y pico litros diarios. Pues nada, cada vez nos gobiernan más gente de esa. Y al carretero. Carretero, ay carretero. Asómate a la ventana, carretero. Por ahí viene otra, esa es viento. Estas vacas destetan solas las crías, se preñan nada más parir. Vale, son vacas conejos. Y tenemos un grave problema en Europa con la clase paro. Cada vez gobiernan. Claro, ¿quién se mete a políticos? Pues la que tenemos aquí. Trepadores y gente que quiere vivir a costa de los demás, basada en el engaño y la traición y toda esta historia. Me dice a mí una vez una tía que es política y está ahora mismo en un cargo político de Extremadura. Me dice esa tía una vez, que era amiga mía. Bueno, cuando me saluda, pero ya no me saluda tanto que no le doy las gracias. Me dice, es que mi abuelo tuvo ovejas. Y digo, porque tu abuelo tuvo ovejas, ya tú puedes estar aquí mandando y disponiendo. Claro que estos políticos son así. No, si esta alcaldesa va a acabar en un cargo alto. La alcaldesa de Torre, acordaros que esta acaba en un cargo alto, porque son trepadores y son gente, son el gandul que es oportunista. El gandul no trabaja, el gandul vive a costa del que trabaja. Son parásitos. ¿Y qué hace un parásito? Buscarse la vida. Pero fácilmente sin trabajar. Es su trabajo y su cometido. Está ya aprobado lo que es el poder. Uf, madre mía. Pobrecito en la comunidad que entre esta. O en el ministerio que entre. Pues esta acaba en un ministerio. Acordaros. Recordar y guardar las imágenes y lo que está haciendo aquí a los ganaderos. Porque no solo a mí, a todos. Para que no hay ganaderos. No te da la autorización. Estamos todos ilegales. En una finca que es pública de todos los vecinos del pueblo que estén empadronados aquí y tengan las cosas como tienen que tenerlas. No somos nada. Y así nos va. No es Zapatero, toda gente así, gente que no manda, gente que no esto, se ponen a mandar, disponer y claro, gente mala. Esta está en la Junta de Extremadura y ahora mismo estábamos todos los ganaderos de Extremadura en unas manifestaciones, nos había arruinado a todos los ganaderos de Extremadura. Solo estoy yo y vi a la que me ha liado. Eso tenía que venir para acá la Guardia Civil y denunciarme. Eso tenían que hacer. Ha llamado un seguidor mío al cuartel de la Guardia Civil de Moraleja y le han cortado pero rápido.
Os lo tengo dicho que estos guardias son así. Ni le han querido dar el teléfono de Seprona, ni le han querido decir, le han cortado y a tomar por saco. Eso me ha dicho el seguidor, que tengo aquí el mensaje. A ver, yo igual que llama al ayuntamiento, mira que pronto cuánto decís mi nombre, pero de toda la vida, ¡bum!, cierran el teléfono. Esto es un par de arrastrado. Alta, buena y sandunguera. Tiene que hacer ella, la señorita alcaldesa, es hacerse autónoma de ganadera, es ponerse las ovejas a su nombre. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer papeles y tener ganado como y estar en sindicatos como estoy yo y pagando todo lo que tenemos que pagar, seguros y de toda la leche. Eso es lo que tienen que hacer para luego decir que es ganadera y que es ganadera. Eso tiene que decir que es una vividora y ya está. Ya tienen las ovejas ahí porque están haciendo los vídeos con las ovejas que de aquí a 4 días, vamos, así, si están las ovejas todo el año sueltas por todos lados, ahí sí que no hay ni rumbo, para donde quieren van. Y ahora más, ahora saco una de esas para ella. Que encima he tenido 3 parcelas ahí mías compradas, con escritura. Yo sí que las tengo con escritura notaria. 3 parcelas. Aquí todo el tonto que sale de tonto, no, planeta. Gente que no le cae una gota de agua en la cabeza. La que tenemos ya en Extremadura, dura. En Europa entera. Ahora quieren quitar el gasoil bonificado. Esto ya es para... Pero esto yo no sé. Aquí que van a por nosotros. Si es que van a por los autóctonos de campo de verdad, pero por todos los sitios. El aceite le han subido de precio para que la gente no consuma aceite de oliva. Digan lo que digan, dicho esto hay que cambiarle el aceite. Y dentro de poco se pondrá la carne a tal precio que solo van a comer los 4 ricachones de este gobierno, de este mundo. El aceite, a ver si los agricultores ha repercutido. Aquí están las aceitunas a 40 céntimos, las aceites a 40 céntimos, como estaban hace años. Y el aceite casi a 10 euros el litro. Eso lo hacen para que la gente vaya a comprar y coja de girasol o diga, vamos a coger aceite de otra historia. O si no, sin aceite. ¿Cómo es posible que en España, en el país que más aceite mundial, que somos líderes mundiales, está más cara que en cualquier otro sitio? Tócate la fandanga. Y las aceitunas más baratas. Y las aceitunas baratas. Anda que... Y aquí nadie da resultados de vida. El ministro de Agricultura y Ganadería pasa. Y acordaros que todos los políticos que se meten, que dicen que es mentira, van todos a vivir a costa del agricultor y del ganadero. Ahora nos han cogido de moda y dice, estos son los culpables de todo. Del fin del mundo son los ganaderos. Prefieren traer un barco atravesando los océanos, contaminando a tope, antes de comprar productos de Europa. ¡Ay, Jesucito! ¡Ay! La mierda de ecológico, pues va, más ecológicos somos nosotros, los de pueblo, por lo que contaminamos, un cachú picado 3 kilómetros todos los días, y un saco de vez en cuando pienso, lo más ecológico que hay son los ganados de la sierra. Oye, en la sierra está prohibido. Ay, aquí porque no hay caza mayor, sino hacían como toda en la vera no ha quedado una cabra en la sierra. Solamente los machos monteses van a los ricachones a matar un macho montés. Que eso da mucho dinero, madre mía. No, que dará dinero, pero toda la vida ha convivido la caza con la ganadería. Si es que ahora estamos ya todos atrozados de la cabeza, todo. Pero ¿cuándo entrará gente con sentido común en las administraciones? Por Dios. Chacho, que es que aquí nada más que hay que coso y derribo. Daros cuenta, aquí en un cacho pueblo de 300 habitantes, 200 y pico de 70 años. Un ganadero solo, el hijo mío ganadero que se ha incorporado. Un papel que es una simple mierda que se lo tienen que dar a todos, los vecinos. Y que tenta una feminazi de alcalde. Y que no quiere, una morrúa no le coge el teléfono ni a Franco.
Si luego es una nazi, si está todo el día hablando para ir con un nazi que hay en el pueblo, me dijo el nazi, le he regalado un libro de no sé qué de Hitler. Dije, regálale. Ah, pues no sabe ni lo que es el nazi. Eso sí, burlarse de los trabajadores todavía se ha burlado, y de los obreros. Esta no quiere firmar, pero va a tener que firmar el papel. Dio 3 vueltas a las redes y no pudo sacar nada. Ya de momento el proyecto sigue para adelante. El muchacho va a traer 200 cabras y 80 vacas. Y ya se puede poner Franco delante y el que se ponga. Se puede poner el ayuntamiento entero delante si quiere. La normativa está ahí. Pasa que esta alcaldesa está retrasando esto para hacer un pleno y prohibir que pasten aquí las vacas. Eso es lo que está haciendo ella. Y ese va a ser el único pleno que le van a votar. No es que le votan a todos los plenos, que no todos. Pero como ella lleva pleno prohibido pastar vacas en las fincas esta, verás cómo le votan todos los concejales que sí. Porque todos no quieren tampoco haya ganado. Date cuenta que esta finca nadie mete aquí ganado. Nadie nunca. Yo antes tenía yo las cabras, me llevé las cabras porque te hacían la vida imposible. Metes aquí vaca, tampoco quiere. Y esta está haciendo eso ahora primeros de año, hará un pleno. Prohibido meter vacas en la liseda. Porque destrozan el medio. No es que dice ella que no da el papel porque así mira por el medio ambiente. No, es mejor las sus ovejas comiéndose todos los olivares de toda la gente. Ahí metió un cercado como si fuera suyo. Ah, un día meto las vacas y se pone a darme voz de que porque había metido las vacas. Y yo, pues si cercado lo he heredado yo de mi madre, vamos, ya te lo daré también para ti, te lo voy a dar. La herencia de los mis hijos te la voy a dar a ti. Y tú ahí echas en el sofá todo el día, tócatela. He enseñado yo a los mis hijos a trabajar. Mira a Ariana para dónde está, a buscarse la vida. Inés anoche, estoy hablando con ella un montón de estudiar ahí a tope. Sacrificado el muchacho mío trabajando el solito para ir como vamos. Y ahora va a venir aquí un parásito esto a quitarme la herencia de los mis hijos. Sí, sí. Trabajen como hemos trabajado todos. Y usen la cabeza, que la cabeza está para pensar, que no hace falta estudios para sobrevivir en estos mundos. Estudiar está bien, claro que está bien, pero los que no tenemos estudios también podemos buscarnos la vida. Hombre, nueva carrera llevo yo toda la vida detrás de los animales. Mira, tú vas a correr. Enfrentar toda la vida a la burocracia esta que tenemos brutal. Esta encina, están los árboles de mi pueblo plantando arbolitos. Pues ponerle un protector y se cría aquí una encina perfecta. Esa igual se quemaron, pues esta encina al quemarse tiene mucha raíz bajo tierra, que la raíz no se ha quemado. Entonces en el momento que le quitas lo seco, le pones un protector, esto sube para arriba, porque tiene mucha raíz, pero como se quemó todo, todas las encinas aquí carrascas. A ver si vienen aquí, que manda aquí a los del PER. Tira a los obreros del PER, la señora alcaldesa, barriendo calles. Y luego dice que miran por los árboles, para aquí tenéis todos los arbolitos, esto, prepararlo. Aquí van a venir los del PER a 3 kilómetros del pueblo, tienen que estar en la plaza. Me va a tener que meter yo de alcalde porque esto no aquí no hay futuro. Hacho, aquí mandas a los del PER, limpian con una sierrina, cortan los secos, se pueden llevar la leña para casa de encina, le ponen un cacho protector que con un rollo de malla hace un montón de protectores y se cría aquí un encinal, pues bonito y bien. Pues nada, esto aquí, ¿cómo van a hacer eso aquí si aquí estáis ganado? Madre mía, somos el cáncer de Europa, los ganaderos. Estamos acabando con el planeta. Y encima somos revolucionarios que no entramos en la besana. A mí nunca me han puesto el yugo ni me lo van a poner. Yo tengo libertad de expresión y puedo decir lo que es. Yo lo que digo es cierto y verdad. Mira, allá para un seguidor mío al cuartel de Morales, a lo que le has dicho. Lo estoy diciendo lo que hay aquí. Jamás protegerán a un ganadero. Somos el cáncer de la sociedad, no nos quieren ni ver. Los políticos nos odian. Hay alcaldes que sí, que son ganaderos y miran por la ganadería. Pero a esos alcaldes también los tienen apartados. Se ha puesto Europa acoso y derribo y ya está. Dice, aquí esto es así. Mira que en la Junta de Extremadura están cambiando un poco, ¿eh? Pero nada, están cambiando gracias a la universidad. Que le está apretando a los políticos y es verdad que algunos entran con intenciones de mirar por este tipo de ganadería. Mira la novilla esa y va el toro para allá a ver si anda la novilla caliente.
Y si anda caliente, pues queda preñada. Eso es natural. Eso lo ve la feminazi y me denuncia. Se nos quitan las ganas de vivir en estos mundos de Dios. Es que nosotros, los ganaderos, pues somos de otra época. Porque la ganadería ha evolucionado en mucho, pero el sistema de ganadería es el mismo de hace cientos y cientos de años. La ganadería pasta en la sierra, pasta en las dehesas, y eso ha sido así durante miles de años. Lo que pasa es que ya esta gente que ha estudiado tanto, que se piensa que un papel, tú puedes escribir en un papel lo que te dé la gana, ya está. Igual que a mí ahora mismo si no me piden la autorización de estar aquí las vacas, yo no la presento. ¿No? Te piden la autorización, estás totalmente en regla, tienes las vacas hacia alta aquí, lo tienes todo legal, pero te llega un político de turno, de estos que no salen, han salido del cascarón del huevo y dicen, no me da la gana. A esperar, a esperar. Y me cago en 10 la que tenemos liada. Y la Miriam dice, tú olvídate que... Y déjalo que lo que te dice el abogado, que va para adelante. Ya, pero si es que no tiene que ir para adelante, si es que esto tiene que ser atrás en el acto. Bueno, de momento, mira, todo el mundo se ha enterado que tiene las ovejas puestas a nombre de su madre, que su madre está empadronada en Cabalso para ir allá al PER y tiene las ovejas metidas en la dehesa aquí pública ilegalmente. Y ya está. Chacho, que hago yo un montón de papeles allá arriba en la sierra, que es propiedad de la Junta de Extremadura, y me dieron la autorización en 15 días la autorización, pero parcela por parcela, recinto por recinto puesto, todos los números de las vacas, todo autorizado, 300 cabras, las vacas, el número de vacas, que puede ir aumentando vacas, una autorización por 6 años renovable cada vez que yo la quiera. La Junta de Extremadura, que puedes decir que bueno, que allí te pueden decir este quién es. Ahí no me... Y encima hay anidaciones de buitres y todo, y me tienen allí dado donde están las anidaciones y todo para que las cabras limpien donde están los buitres. Todo perfectamente sin problema. Y mira que yo pongo a la Junta de Extremadura, he dicho siempre lo que pienso. ¿Pero qué? Pero ellos se ciñen a la ley. La legalidad es así. La ley es para todo el mundo, no distingue a este que a este. La ley es todo el mundo tiene derecho y todo el mundo tiene derecho. Tú tienes que cumplir las normativas, que es tener los ganados bien declarados, tener códigos de explotación, y yo creo que esta vaca está algo mala, ¿eh? Los animales nada más hay que ver, mira cómo está esta becerra. Encima es que está pasada, está viento. Se ha comido alguna hierba tóxica, no, hierba no ha comido. A ver, yo esta novilla no está en condiciones. ¿Qué te pasa, viento? Dime, pasa, viento. Está triste, viento, ¿no la ves que está triste? Esta novilla no está como tiene que estar. Son como las personas, ellas que se levantan mal. Tendrá algo para ir, un dolor de algo. Encima está muy pasado, no le veas ahí metido ahí jales para adentro. ¿Qué te pasa? Viento. Madre mía, te me mueres y... Para morirse no está, pero está algo triste el animalito, ¿no la veis? No sé, los que sois ganaderos entendéis como ya que el animal no está muy alegre. ¿Y eso qué se hace alegre? Más tiene hasta los aijales metidos. Habrá comido viloria estos días. Habrá comido algo para ahí. No está la vaca esta. Shh. Vamos, viento. No está el animal, no lo ves que no está en condiciones. Shh. Vamos, viento. Shh. Está como, vamos, se ha levantado esta mañana un poco mala de... Como las personas, ellas que se levantan también tienen gripe. Esta mañana está bien. Estas razas autóctonas son más duras que qué. ¿Qué te pasa, viento? A un frío o algo. 7 lobos por una oscura cañada. Y así estamos todos los ganaderos. A mí me llaman ganaderos que está igual que yo para ir por un montón de pueblos. El mismo problema con los alcaldes, que date cuenta. Date cuenta los políticos estos corruptos. Como me meta yo al alcalde, aquí cambia
O sea, tanto turismo, están con el turismo, turismo. Y no hay ni bares, ahora va a cerrar el otro bar, se cae un bar, pero es que otro por lo visto cierra en marzo. Y es que los bares que hay en el pueblo, los dos bares que hay, lo lleva gente de fuera, que el chiringuito lo lleva gente de fuera, de aquí del pueblo nadie quiere hacer nada. Pues no lo está viendo, no hay ni una persona del pueblo que haga un negocio. Ni ganado ni nada. Chacho, tiene aquí ganadero y viene otro ganadero detrás, muchacho mío. Me cago en 10, madre mía. Y razas autóctonas en peligro de extinción. Ah, uh, si es que es una motola, vaya, vaya. Está esperando eso a primeros de año hacer un pleno y prohibir meter vacas aquí. Entonces sí que me las tengo que llevar. Vamos, que yo tengo pensado llevármelas de aquí, pero de momento no. Hasta que aumente la piara así, cuando ya tenga muchas, que pintan aquí tanta vaca. Y yo que tenía el plan de jubilación las vacas. Cuando junto 200 vacas las vendo, y cojo todas las perras y me las guardo. Vamos, no voy a vender el ganado nunca, porque llevo toda la juventud luchando con el ganado. Cuando te crees que lo tienes todo solucionado, te viene un petardo de esto de político corrupto y te la lía. Carretero. Ay, Jesucito. Mañana vamos a Galindustre, que es un pueblo muy bonito de Salamanca, a la matanza que me ha invitado el alcalde. Y a mí ya después nos venimos para acá, que tenemos aquí que hacer un montón de cosas. Y todo. Vaya pena de risorio que me estoy pegando con la alcaldesa de Torreón Miguel. Se piensa que me va. Esta se piensa por una analfabeta, por Dios. ¿Cómo sale que es ganadera? Es que ella mira por la ganadería y que todo lo que me escucha a mí hablar, luego lo hace ella de otra manera y ya está. Así está todo el día en casa metida viendo los vídeos míos. La fuente de los vinagres, de la dehesa. Dicen que abuelos ricos, nietos pobres. Y eso es verdad. Vamos a las avileñas, vamos a llevar la burra a un cercado, los caballos a prepararlos y a las cabras. Va, y esto ya hay que dejarlo, a ver qué pasa con esto. Ir para adelante al juicio y ya está. Prevaricación, encima coger un ayuntamiento y usarlo en contra de una persona y todas las cosas. Pero es que lo que tienes que hacer, cuando una persona odia la ganadería, tiene que decirlo y no pasa nada. O no decirlo. Y a mí el fútbol no me gusta y yo nunca estoy diciendo el fútbol. Yo no, el fútbol está bien, un deporte al que hay mucha gente que le gusta. Pues hay que dejarlo, yo a mí que me importa eso. Que no puede ser, está diciendo en las redes sociales que hay que mirar por los ganaderos, que hay que mirar esto y después sí, sí. Mirar, que mirar a que le metemos a los ganaderos. O estás de ilegal, claro que al estar ilegal tú no puedes reclamar nada, que eso es lo que quieren aquí. Ahora, si tú estás legal, no es como yo estoy legal, me tiene que reclamar. Parece que se está cubriendo esta vaca, no ves la andariega la que abortó. Está el toro ahí, parece que le quiere montar.
Eso es así de claro. No puedes decir que como si yo digo que soy y me estoy todo el día, vosotros todo el día estoy yo con la ganadería, vosotros me cago directos para mañana por tarde y cuando estamos haciendo trabajos que no puedes grabar, pues no grabas, claro, no va a estar todo el día grabando. Yo grabo cuando venga mismo esta mañana, con otro por las mañanas un rato así fuera. Vamos a estar aquí, cuando está trabajando uno se puede estar grabando. Voy a estar aquí reivindicando la ganadería, por ejemplo, las razas autóctonas, que llevo toda la vida con las razas autóctonas, porque me gusta, porque es nuestra vida. Ahora voy, cojo y me tengo aquí vacas limusinas. Y estoy diciendo, hay que ser autóctono y tengo aquí vacas limusinas. Vamos, pues vosotros diréis, ¿tú nos estás engañando a la cara? ¿Cómo vas a decir que hay que reivindicar lo nuestro y tienes vaca francesa? Es que eso es lógico. Un coche, pues se puede tener un coche de otra marca, pues eso no influye para nada. Pero la ganadería tiene que ser, si eres ganadero de aquí, tiene que ser raza autóctona, la que sea, pero de aquí. Igual sería incapaz de echarle a estas vacas un toro que no fuera de su raza. Es que no sería capaz. Porque eso para mí sería una traición brutal. Tiene que estar cada una con su toro de su raza. Y eso es que no, es que de ahí por saco al dinero, es que está toda la gente con el dinero, con el dinero. Es que esto produce más, es que esto da más dinero, pero tanto dinero queréis. Tanto dinero hace falta para vivir en este mundo, por Dios. Ay, Dios, que esto vale mucho más que esto, tío, no lo quiere nadie. O no, que no lo quiere nadie, no, no poco. Mañana mismo, él sí que está ahí, mañana mismo si yo quisiera estaba ya hecho filete. Pasa que esto es un mercado exquisito y de poca gente. Tienes que tener tienes que tener ese mercado y ya está. Y es lo que hay, punto. Pero ya mismo, cabrito, ahora cuando haga, pues ahora son caros, se venden para Navidad. En cuanto en enero, pues los vendes de otras maneras. Los enlata, los vendes de otra cosa y te tira ahí. Pero tiene que ser lo que hay. Hay 100, 100, hay 200, 200, hay 50, 50. Alta guapa y sandunguera. Ya están bramando aquellas. Ahora se han enterado aquellas de que estoy aquí. Qué he ganado, qué he ganado. Ahora mismo yo puedo conseguir, yo por mi cuenta, hay un montón de fuentes, puedo conseguir bebederos para ponerlos, para que vayan de unos a otros, hacer aquí unas pilas, lo puedo conseguir porque me lo han ofrecido gratis. Me lo han ofrecido que me los donan al pueblo por mí. Bebederos de hormigón, acondicionar toda esta finca, me lo han ofrecido gente simplemente por hacerle publicidad, que queda aquí para el pueblo, que los dono yo para los que vengan detrás. Pero como no, esta alcaldesa no quiere, hay empresas de bebederos que me han dicho, Jesús, te donamos 15, 20 bebederos largos de hormigón. Que eso, vamos, que pago ya hasta los obreros y se ponen ahí bebederos bien puestos y de hormigón y todo, y ya está. Y queda aquí puesto para los restos de los restos que vengan detrás. Que yo no voy a estar aquí toda la vida con el ganado, que lo estoy diciendo, que al paso que voy ya se me llena esto de vaca. Saben que yo me voy a ir sí o sí, me tengo que ir de aquí. Estoy buscando una finca para comprar. Que me voy a ir desde aquí, pues nada. Pues quedarían aquí puestos los bebederos, que todo, hay un montón de fuentes ahí. Pues se meten bebederos, se meten gomas, se hace un estanque grande, se pueden hacer muchas cosas, pero como no quiere, y encima no le cuesta un duro al ayuntamiento, totalmente gratis. Pues madre mía, si viene aquí y pongo yo bebederos aquí, me fusilan en el pueblo. Eso ni aunque sea gratis, no lo quieren, no quieren y no quieren. Sí, es que topa él. Esto era para agarrar a esos quereros y de esto, que me parece súper bien, pero que no me parece bien gente que odia el ganado que haga vídeos de ganado. Simplemente por coger la clientela esta de no clientela, los seguidores del mundo rural. Eso es lo que pasa. A mí me parece bien que ganaderos que son ganaderos y ganaderas que salen ganaderas de verdad que hagan vídeos. Pero una persona que ni sabe de ganado, ni sabe ni para qué hay que poner un crota a una oveja, que tenga dando consejos de ganadería. Es que eso no es así. Eso es como si me ponga a dar consejos de otra cosa. Digo lo que sé, lo que he vivido y lo que estoy viviendo. Lo que llevo toda la vida luchando aquí. Es igual que si vosotros vienes aquí, están las vacas todas pasadas, con los pelos todos de punta, las vacas secas. Esta vaca, ¿sabéis lo que le he hecho de comer? Que lo bebo otro. Hoy he traído 3 sacos porque tengo que ir mañana de viaje. Y punto, estén las vacas aquí más abajo, las contó el muchacho, pues está todo sin alambrar.
Esto es todo de campo, aquí lo veis vosotros. Todo el verano me habéis visto de noche, me habéis todo el invierno, el año pasado hasta el día de Navidad poniendo que se salían todos los días de la otra de esa, lloviendo todos los días que está con el ganado. Alta rubia y sandunguera. Que esta becerra no le he puesto nombre, que esta es la hija de la Alegre, la primera, que es la número 23. Ostras, pues entonces esta nació después de aquella, que era la 22, esta la 23. Porque su madre la voy a quitar o morirá. Pues ya es vieja la vaca va a parir ahora, está para parir ya pronto. Entonces luego esta va a heredar el nombre de la madre. De momento la llamaremos Alegre 1, Alegre 2. Pero a mí esa vaca, pues, me encanta. Esa es la que más me gusta a mí de todas. Claro, me gustan todas, pero esa es la que más. Dio 3 vueltas a las redes y no pudo sacar nada. Si esta vaca tiene que andar a punto de salir caliente, pues está el toro con ella. Esa fue la que abortó, ¿eh? Pues yo creía que se había cubierto ya. Hoy mal abortar ha tardado un poco más, porque todos cuando paren a la luna siguiente que han preñado, ¿eh? La Pantoja quedó preñada a la luna siguiente, que os la grabé, ¿os acordáis? Todas estas vacas paren en una luna, a la luna siguiente, tras, preñada. Son vacas conejo. Dice ayer del sindicato, madre, me supiera estar calducha lo que tiene en el pueblo contigo. Petarda esta. Ahora la culpa la tiene la oposición, que ahora tienen que denunciar a la oposición, pero la oposición, como también no quieren que haya ganado, están más contentos que nada. Si no, la oposición son los que tienen que dar la atención también. Dice, oye, tío, está aquí a un vecino, al más fuerte del pueblo aquí, al único que hay ganadero. No, se ha cerrado los bares. No. Y ahora quiere darle el bar a su amiguita, otro bar, ni van a pagar luz, vamos a tener que estar pagando todos los vecinos del pueblo la luz, el agua y todo. Y pobrecitos los viajantes que le vendan a esa gente, no van a pagar ninguno, no le van a pagar nada. Dice, ese bar sí va a funcionar, porque va a ser todo gratis. Claro, cierra a los que están en la plaza, que están pagando alquileres, que están pagando casas de alquiler, que contratan camareros, se lo cierra. Uy, fue con la Guardia Civil a llevarse la terraza. Eso no lo enseña ella ese vídeo en las redes sociales, que lo enseñé a ver quién hace eso. Es que no se lo hago yo ni a ningún enemigo. Ya mismo fue el alcalde y con los 4 o 5 que no me hablo jamás le diría nada. Porque una cosa es tú que tengas un problema con alguien y otra cosa es utilizar un organismo oficial. Eso es un delito. Ahora la culpa a mi hermana que le decía, la que manda es ella es la alcaldesa, la que manda. A tomar por saco. La que manda, ¿a quién se ocurrió un tonto eso? Ahora coge la otra tonta y la que mando soy yo. Ni guardia civiles ni nada. No, y ahora voy a traer las cabras, va a traer el muchacho las cabras, vamos a llevar al pueblo. Sí, eso a mí me da igual. El código de explotación, vamos a preparar una maja que tenemos ahí y ahí vamos a meter 200 cabras. Y que diga lo que quiera y que salga eso por donde quiera. Yo tengo todo eso, somos vecinos del pueblo y los pastos le pertenecen a los vecinos del pueblo. Y el que quiera cuidar cabras, que compre cabras y se meta.
A ver si porque, vamos, mira que tengo la sierra 2000 y pico hectáreas, pero me da igual. Así porque estos quieran, aquí tiene que ser lo que ellos digan a los niños bonitos. Oh, igual que esto, no que traiga ya aquí las ovejas sin cartilla ganadera en términos de Santibáñez ni nada. Aquí meto las ovejas, ¿por qué no vino la Guardia Civil a las denuncias? Igual que mira el de las vacas, cómo se las tuvo que llevar, nada más meterlas un rato. Hombre, tienes que tener código de explotación aquí, tú no puedes ir de un pueblo a otro sin código de explotación y sin nada, pues tú qué. Entonces a nosotros nos tienen abrazado la Junta de Extremadura, a los ganaderos, nos tienen así, en línea. Luego te viene un alcalducho de esto y puede hacer lo que le dé la gana. Hombre, esto no estamos en la época de que los terratenientes... Mirad, ahí había una casa, ahí, que está toda arruinada, y venían los ricachones de España. Venían aquí, hacían era como un cortijo de campo y hacían comilones, eso me han contado los viejos, de que ahí venían ricachones de España a tope. De aquí, vamos, de Extremadura, aquellos ricachones, pero en la época de... antes de Franco. Ahí, que está todo en ruinas. Ahí era una especie de... vamos, que eran unos marqueses o condes o vete tú a saber. De esos ricachones. Y venían ahí con gente importante. Esos eran los que mandaban en España. Vamos, como mete al alcalde, aquí todo el mundo tiene derecho a todo. Vamos, que yo sea alcalde, le digo a la secretaria, todo lo que venga... Sí, dáselo, sienta de la ley, dale a todo el mundo todas las autorizaciones, permisos, y dale todo lo que corresponda por ley. Es que eso digo en el acto. Me da igual quién sea, da igual que sea fulano, que no te lleves con él como con otro que no sea. Hasta aquí todo el mundo es igual. Y os digo que a mí económicamente lo único que me está gastando es el dinero en el abogado, porque a mí económicamente en la ganadería lo tengo todo bien. Pero no me da la gana a mí de estar aquí sin autorización, porque no me da la gana, porque eso todo tiene que dar por ley. A mí no tiene por qué venir aquí la Guardia Civil y denunciarme las vacas, porque no me quiera dar un papel la señorita alcaldesa. Y tú tampoco, y la Junta de Extremadura tiene que saber dónde están las vacas. Porque eso te lo pide la Comunidad Europea. ¿Qué pasa? Que nos lo pide a todos los ganaderos, pero a los que somos de Torre, no. Torre Don Miguel, si eres vecino de Torre, puedes andar ilegalmente por España. Vamos. Es que entonces voy a Mérida y preparo allí una que se enteran todos de Mérida. La tía petarda esta. Y que no entran razones, ni coge el teléfono, ni contesta, ni hace nada, ni quiere saber nada. Encima le dice a sus amigos que es un privilegio. Pero qué privilegio es un... a buen día. Privilegio. Que me corte el agua de casa también, que es un privilegio tener agua en casa. A buen día, por Dios, por Dios. Mira que alcalde el de Santibáñez, hormigonando el camino, ahí lo veis, echando hormigón al camino, y va a poner un paso canadiense ahí, eso que está de esa del pueblo. Que el año pasado la alcaldesa trajo el tractor, ¿os acordáis este año? Y cuando tenía ya aquí las ovejas, y el tractor de Torre limpiando el camino de Santibáñez, y si el camino es de Santibáñez, la finca es del pueblo, pero el camino de Torre, pero ese camino es de Santibáñez, mira cómo de Santibáñez están echando hormigón y preparándolo. Eso es lo que son alcaldes. No, es aquí mejor. Al único ganadero que hay, a hacerlo ilegal. Si decía ya a mi hermana cuando metían las ovejas aquí que no puedes meter ovejas ahí, que está quemado, solo puedo meter yo el ganado, que tengo los papeles de antes del incendio. Yo antes del incendio ya tenía los papeles y mi hermana, da igual, ¿qué papeles? ¿Tú para qué andas con papeles? Eso me dice que para qué andaba yo con papeles, pero vamos a ver, porque a mí me obligan, yo no sé. Le da igual. Hombre, si yo estuviera cobrando el paro como están ellos todos y yo no quisiera ser ganadero de nunca, pues haría todo lo ilegal posible. Pero como yo siempre he sido ganadero desde 20 años, desde que tenía 20 años de edad, toda la vida he cumplido todas las normativas que me han ido metiendo la Junta de Extremadura, igual que a mí, a todos los ganaderos de este país, y que te vengan ahora un cacho pueblucho de esto y se salten toda la normativa que les dé la gana, de la Comunidad Europea, de todo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vamos, y que nadie me ayuda, ¿eh? No voy a enganchar hasta del PP, que fue la que le dio los votos, a la que engañó, le voy a decir a la que engañó. Vais vosotros y ponéis también una denuncia. Tienen que ir la oposición y poner una denuncia también, por un delito de prevaricación. Ah, que se lo voy a decir, que está para ahí, que está para Madrid, ha venido para ahí, se lo voy a decir, a ver si... Aquí mucho hablar todos por detrás,
Pero después ninguno quiere, de la paso está la oposición. ¿Y sabes qué me dice la oposición? Que le hubiera votado a ellos. Es que con tus 5 votos ya, pero ¿cómo voy a ir a votar, por favor? Si yo paso de votar. Pero el que yo no vote no significa que no tengo derecho. Vamos, ¿quién ha dicho? Vivimos una democracia, tú si quieres votar y si no, no. Anda, ahora. Le saltó ese medio los de la derecha, que por culpa mía había entrado ella y no, por culpa tuya que le ha dado los votos. A mí que me estás contando, tía, pescueza. Otra igual, que por culpa mía. Ahí le voy a ir a votar a la derecha. Antes de votar a la derecha, me suicido. Ni a derecha ni a izquierda, aquí no se vota ninguno de los que hay. Pues mira la que nos están liando. Es que luego hace un vídeo la señorita alcaldesa y dice que está en contra de la ley electoral. Pues si eso has hecho tú. Es que fijaros cómo puede mentir a la cara a toda la gente. Es que la ley electoral no está justa porque gobierna a los que la gente no vota. Pues a ti te está pasando eso. Tú tienes 49 votos y le quitas los votos del PP, que te los dan. Y luego riñes con los del PP. ¿Y cómo se atreve a hacer un vídeo diciendo que está en contra de la ley electoral? Solamente para que le dan el vídeo. Pero si luego en tu vida real has hecho lo que es la ley electoral que estás criticando, tía. Pero, a ver, yo no sé, que te enferma, que os digo que está mal de la cabeza, que os tengo dicho. Son personas que quieren dinero, ansia, dinero, y le da igual. O están por lo que sea, por dinero. Si le toca la lotería ya. Me cago en 10, pero qué ansias de dinero, por Dios. Vamos, critica la ley electoral y resulta que se está aprovechando ella de esa ley electoral. Buen día. Esto es increíble, increíble. Ah, estuve para la Surde yo el otro día, ya está hablando de la Surde, cuando ha odiado toda la vida a la Surde. Ahora me vio para la Surde el otro día, pues ahora yo también para la Surde. Ahora, esto es increíble. Carretero, menos mal que eres un toro. Verás cuando te veas. Carretero, cuando te veas en el que te van a matar pronto, aprovecha el campo que te queda poco de vida. Es ley de vida, tío. Te van a meter allí cuando te veas allí en el matadero. Pero es lo que hay, tío. Yo te he dado todo mejor que he podido, tu libertad y tu vida durante un tiempo. Sí, carretero, no me mires. Que pronto te ves en el pasillo que te lleva al matadero. Ahí te pega un zumbido en la cabeza y ya no te enteras de nada. Pero bueno, en mi conciencia queda que los años que has estado conmigo te he tratado lo más puro y más salvaje posible. En tu hábitat. Y aquí un ganadero pobre. Pues estas razas tienen todos los ricos, pues son razas de ricos. Vamos a las avileñas. Ay, Dios mío. Nos vamos a las avileñas y nada. Vamos a ver en qué termina la historia de Carmen Sevilla y sus ovejitas. Ya la pantoja. Esta vez como lo oscura. Haced lo que yo os digo, pero no hagáis lo que yo hago. Aquí tenemos a la huerfanita. Su mamá murió. La 31. Qué tranquilo está cara. Mira que los becerrinos tumbados van hacia arriba. Está la 29. Ay, Dios mío. Qué vida esta, dale. Voy a ver qué hacen las mujeres mías para Oviedo. Bueno, está la consulta de Oviedo y luego se vienen a... Estarán por ahí por Oviedo y se vendrán luego para acá. Bueno, estas se han pegado un viaje ayer, que cuidado. Estuvieron por Budapest. Creo que han subido un vídeo al Rincón del Autóctono de YouTube, a ese canal que tengo, otro canal que tengo secundario. Ahí han subido los vídeos ya. Pues ese canal lo tengo como de familia.
Tengo 4 canales, ¿eh? 4 canales llevo para adelante. 660 y tantos mil seguidores en una página de Facebook. Casi 600, 200 no sé cuánto en este. 80 y tantos mil en el otro de la otra página del autóctono. En el otro que lo abrí el otro día tengo casi los 2000 seguidores ahí ya. Más TikTok, más Instagram. Mirad todo lo que llevo para adelante. Y esta petarda hace un vídeo al día y hace día que hace 7, le cuesta hasta hacer vídeo, ya ves tú. Ah, bueno, tiene que preparar el guión. Es que no es como yo, que hago el directo de lo que pasa en el momento. Ella tiene que preparar el guión. Primero tiene que verse el vídeo que hago yo para ver si puede copiarlo y mejorarlo. Y ya está. Madre mía, cómo engañaron a los del PP. Haces un hijo mío. Oh, bien dicho, bien, bien avisados los tengo. Que alguna vez se les ocurra burlarse de nadie. Ahora, de un poderoso, sí, a un poderoso, estos fuertes, poderosos, los que hay que ir a por ellos, no a la gente de campo. Estamos más solos que la una. No tenemos a nadie. No tenemos a nadie. ¿Cuánto me acuerdo allí en aquel canchal, que llamamos el canchal del cohete, que parece un cohete? Una tarde de invierno por ir para allá con las cabras, iba todo mojado yo, de un frío pasé por ahí para allá. ¿Cuánto me acuerdo? Era en el mes de febrero, una tarde de agua fría, fría, de agua nieve. Qué frío pasé allí, chacho. ¿Qué te pasa, moza? Hay que echarle un rato a las vacas. También es bueno estar entre las vacas, que las vacas te escuchen, te vean bien. Vamos, entre todo tipo de ganado. Hay que estar con ellas. No hay que, yo no valdría tener el ganado. Vamos, yo, ningún ganadero tenemos el ganado como puro negocio, son los ricachones. Los ganaderos pobres tenemos el ganado como parte de la familia. Es cierto, eso todos los ganaderos lo pueden decir. Eso de que te llegan cuando te matan una vaca, pues eso duele mucho, ¿eh? Porque jo, es como si te mataran un... Hombre, si sabes que hay que matarla porque está enferma y tal, vale, pero estas leyes que hay ahora de saneamiento, que te matan una vaca o te las matan todas sanas, preñadas, recién das a luz. Bueno, hay vacas que cargándolas para matar, paren en el camión, porque no aguantan más y llegan al matadero con el becerro allí todo pisoteado, matado en el camión. Eso no lo enseñan los animalistas, tanto que miran por la ganadería. ¿Por qué cuando hacen los vacíos sanitarios eso pasa? Cabras pariendo en los camiones que pues las tienen que matar y te las matan todas. Porque como las leyes estas que tenemos son así, y les da igual, ¿eh? Hoy os calentáis al sol. Pero mirad qué novilla, ¿eh? Es hija de esta. Esta es hermana de Mestanza, del otro parto. Esa es Mestanza. Mirad qué novilla, ¿eh? Qué becerra. Chacho, chacho. Esto es una berrenda, vamos, menuda berrenda de aquí. Preciosa esta becerra. Mirad qué grande está Mestanza ya. Esta es su madre Paloma. Y esta es madre de la Pantoja. Esta vaca es madre de la Pantoja. De los primeros partos que tuvo, según los papeles. Esa vaca es hija de esta. Esta también. Y esa. Y tengo otra para ahí. Pero esa, vamos, esa es la de las primeras, la Pantoja. Y la iban a matar, ¿eh? Esta estaba en el, metida para matarla, ¿eh? Estaba en el corral, tenían que apartar para matarla. Y le digo yo, no, ¿cómo la vamos a matar? Dice el hombre. Ah, yo sí que te la vendo, pero esta vaca es recia. Dice, déjala. Que sea recia. Que sea recia, ¿qué más da? Le dice, ¿está mami a la vaca o tiene alguna enfermedad? Dice, no, la vaca lo único que se tira, que la vaca es brusca para andar con ella y se está tranquilizando mucho. Igual que la relojera que está allí con ella. Pero si os dais cuenta, siempre están juntas y ya que la relojera la compré aparte. Qué bonita eres. Dinero no ganaré con vosotras, pero por lo menos me puedo permitir el lujo de que estéis aquí.
Bueno, hemos superado otro año más de sequía malo sin gastarnos dinero en los animales, es verdad, ¿eh? La gente comprando paja y comprando de todo y yo me habré gastado en las vacas de septiembre para acá 8 sacos de pienso, 8 o 9 sacos. Solo para manejo y días de que tengo que hacer viajes. Hemos superado. Otro año más hemos superado y hemos luchado. Se está estirando esta. Ay, qué pena. Nos quieren, el ayuntamiento de Torre os odia. Bueno, Torre Don Miguel entero. Bueno, entero, no solo en 4 país. 4 canta mañana. Sandundera. Y me decía una ricachona del pueblo que invirtiera dinero en Torre. Me dice una ricachona, ay, invierte dinero en el pueblo, que es una pena, que no hay nada. Invertir dinero ahí. Los 3 bares que hay, el Chiringuito y los 2 bares los lleva gente de fuera. Si aquí los del pueblo no quieren hacer nada absolutamente. Cago en 10. No quieren hacer nada, cobrar el paro y se acabó. Y pues parecerá poco el dinero que he invertido en el pueblo. Si tengo aquí gestores, gestorías, seguros, seguratas, pastores. Ahora voy a traer más pastores. Ahora este año voy a traer más pastores. Y quiero llevar una pastera de cabras al Gasco, al pueblo de mi padre. Y contratar uno y que se quedara ahí con las cabras él. Estoy buscando ahí una casa para comprar pequeña y restaurarla y que se vaya ahí un pastor a vivir al Gasco y me cuide las cabras. Porque en el pueblo de mi padre se ha quedado sin cabras y ese es el pueblo que ahora más dinero van a pagar por tener cabras alrededor del pueblo, por limpiar el pueblo. Y ahora hay 200 o... No sé si comprar retintas o llevar verata. Yo me llevo retinta porque la retinta era también autóctona de pa' aquí. Aquí eran todos retintas antes. Y retinta con verata y cruzada, se cambiaban los machos. Eso quiero hacer, eso es otro proyecto que tengo en mente, pero bueno, si lo puedo lo haré, sin contar a un matrimonio bueno, pero claro, aquí todo el que te llama son de lo peor. Igual hago el otro día un vídeo, esta finca la venden. Me han llamado un montón de gente, mira que os tengo dicho que no me llaméis, pues todo el mundo. Dame el teléfono del dueño de la finca. Yo te tengo que dar, es que yo tengo una inmobiliaria. Yo he dicho, esta finca la vende, venía por preguntar, a ver qué me estáis diciendo. Vamos, me ha llamado aquí 300, yo qué sé. Yo compro, pero es que yo he dicho que yo vendo finca, yo no me dedico a vender finca. Vamos. Y luego se te pasa, porque se te pasa a darle el teléfono del tío y te empiezan después a insultar. Oye, que no me has dado el teléfono. Yo que si tengo aquí si menos mal que esté ahora cuando venga Miriam ya desaparece este móvil. Ya el nuevo móvil, el nuevo número de teléfono no lo va a tener nadie, pues esto ya no puede ser aquí todo el día, toda la noche, llamando aquí, dame esto, dame lo otro, dame el teléfono, búscame una casa, búscame esto. Pero es que yo tengo una agencia de buscar. Yo no sé, yo digo esto, pues venir al pueblo y preguntar. Yo no puedo estar aquí detrás de la gente, entonces estaría todo el día buscando finca, buscando todo el día estaría. Ah, luego dile, dame 2.000 euros por buscar. Aquí hay uno que vende fincas y hasta 4.000 euros le dan y él tú estás cobrando el paro. Le da 2.000 euros el que la vende y 2.000 el que la compra. A estos que le diga yo a estos que quieren que dé el teléfono que diga, oh, pues dame una comisión. Verás cómo me dicen, oh, qué usurero. No, usurero no, a eso está lo que se dedican en el pueblo. Y encima os venden finca, la mitad de ellas no son ni de los que la venden. Vamos. Que le estás diciendo, vende esta finca, que te llamen 200, 300 personas que le des el teléfono. Yo voy a dar el teléfono para preguntar. Oye, que le da igual, le dice a la gente, no me llaméis para tontería. El muñequino ese de las buenas noches lo tengo todas las noches hasta en 300 WhatsApp. 300 WhatsApp del mismo muñequino. Buenas noches, Adomín. Me cago en día. Luego por la mañana otros 200 muñequinos de 200 WhatsApp. Luego gente que te habla para cosas importantes o coherentes, pues no le puedes contestar porque llego ahí, ¡pum!, borro todos los WhatsApp tomado por saco. Buen día con el muñequino. Y ahora el de la Navidad. Uf, madrita mía. Ahora empiezan con el de la Navidad. El villancico de Navidad. Todos le han mandándote villancico. Tengo WhatsApp de gente que nunca me han hablado. Solamente me mandan muñequitos de buenas noches y muñequitos de buenos días. Unos dibujinos así que son
Buenas noches. Bueno, y todos los días el mismo. Es que esto es para coger un día y grabar con otro móvil y luego amenaza. Amenazas de muerte todos los días. Todos los días amenazas de muerte. No sé cuánto que te voy a matar, que ya voy a matarte, que estoy llegando a matarte, que te voy a pegar un tiro, que te voy a hacer. Pues a uno le han metido una tralla a los abogados míos que se va a enterar. Pobrecito, pobre hombre. Ahora ya dice que quiere pasar página. Ahora vas a pasar página, espérate. La que tienes encima, bobo pelado. ¿Quién se le ocurre? Ahí bajan otras tres, ¿eh? Tres bajan por allí. Y allí hay otras tres comiendo. Otros creen que son horas de venir estas tres vacas aquí. Y aquellas tres no quieren venir. Ya que se han comido estas el pienso, lo tienen ya rumiado. Allí vienen tres ahora tranquilamente. Date cuenta. En Torres es muy buena gente, muy buena. Hay unos cuantos malos que se han cargado al pueblo. Se han cargado el pueblo 7 personas. Está el pueblo arruinado, nadie quiere hacer nada, nadie, los bares medios vacíos, nada, nada. Por culpa de unos cuantos, de la energía negativa que pueden esa gente. El resto de gente es buenísima, buenísima. Pero hay tres, bueno, tres, son unos 7, oye, que se han cargado el pueblo. Está el pueblo en lo último, de lo último, de lo último. Nada, es una energía negativa, es la energía que transmite, no es nada, nada. Dio 3 vueltas a las redes y no pudo sacar nada. Os dejo que se hace muy largo el directo y no lo veis. Allí vienen corriendo las tres, mira, mira, mira. Lo que viene por ahí para acá. Ay, saltando y corriendo. Ah, vaya horas de venir. Y aquellas están viendo toda la película, pero no bajan. Aquellas están allí, que hay una comida. Ahí vienen tres. Ahí vienen tres huéspedes corriendo. Ay, ay, venga. Echaros al sol. Se han asustado aquí. Ya se han asustado. Oye, que se han cargado, se cargan los bares, están luchando por arruinar los bares y a mí llevan 22 años intentando echarme del pueblo, ¿eh? Aquí han echado a muchos ganaderos que han venido, les han amargado la vida y se han tenido que ir, ¿eh? Aquí no... Y ahí conmigo llevan años y años intentándome echar y no pueden y no pueden. Es que son 7 personas que están en el pueblo, que ellos no tienen nada, bueno, no tienen ni mujer. Y uno que vive con la mujer está medio separado, y vamos, no están separados y la mujer no se va porque la mujer no tiene casa, que una vez se fue tuvo que volver con él. Ese tío nada más está que a cargarse a toda la gente del pueblo, a todo el que hace algo. Un tío que no tiene nada y nada más que mar metiendo por detrás y liando y liando y liándola. Y se cargan los bares, se cargan todo, gente que no tiene nada, ni oficio ni beneficio. Y a mí pues llevan años intentando eliminar y no pueden. Y ahora como se han enterado que el muchacho se ha incorporado, están todos peor. Dice, madre mía, relevo generacional. Esto no puede ser. Romerito, qué bonito eres, Romerito. A ti te salvó la vida, mi muchacho. Vas a estar aquí 7 años. Te quedan 5. Tienes 2 a 5 años. El último año te meteremos a comer una cosa especial. Nabos, remolacha y todas esas historias te vamos a dar. Harina de trigo. Luego te comerán en ricachones en un restaurante de lujo de esos que hay por las capitales. Y dirán allí, este era el Romerito, aquel que salía de ese cabrero
que vive para allí, para la sierra. Que todos los quieren arruinar y matar y fusilar. Cago en 10. Me quieren matar, fusilar, 3 tiros, 2 tiros. Yo que sé, ¿cuántas veces me han dicho que pegan 2 tiros? La pescueza decía que cuando empezara la caza, su marido me iba a pegar 2 tiros. Uy, su marido me va a salir corriendo. Cago en 10. ¿Cómo berrean los corderinos? Son unos colegas míos, trabaja mi cuñado con ellos. Mira, las ovejas paren todas y están los corderos a campo con ellos. Esos corderos sí que están buenos. Eso sí que estos tampoco saben lo que tienen, se estoy diciendo yo. Esto tenéis que, le he dicho, tenéis que tener vuestra marca. Y esos corderos, esos sí que están buenos. Ya cómo corren. Eso es ahora mismo para Navidad, eso sí que es un cordero. Eso. A mí a pienso no me gusta. A mí todo de carnes de piensos compuestos no me gustan. Dice ganado del campo a la mesa. Y ya está. Eso sí que tiene sabor. Y tiene todo lo que tiene que tener. Los piensos ahí, luego los pinchan, nada más meterlos a cebadores que poner una vacuna. Yo entiendo que eso es necesario porque si no, la gente no podría comer cordero. Pero hay que apartar las ganaderías, las que sean estas de campo, puro campo, tiene que ser así. Pues te pasará las navidades y no los vende, ¿eh? Mira las fechas que estamos, ahí tiene un montón de ellos, habrá 80, 90 ya, vamos, precioso. De hecho, llama para allá a un tío que te los compre. Como los quieren a pienso, vamos, que eso dice que después los meterá a pienso. Yo, pues no se te ocurre, pues si son los mejores, ahí hay corderos de 20 kilos, ya 14, 15, 20 kilos sueltos para ahí. Eso sí que es tan bueno. Os dejo, que esta mañana me lío mucho y luego no me veis los directos. Me sabéis lo que hacéis, paráis y luego voy a empezar si no me cuentan las visitas, eso atentos con los vídeos. Lo paran para que no me cuente, se piensan que gano dinero, que me estoy haciendo rico. Dice, hoy vamos a parar el directo, vamos a parar el vídeo y luego lo seguimos viendo o se lo saltamos para adelante o para atrás para que ya no le cuenten las visitas, no se cuento que se haga rico el cabrero este. Eso hace mucho, de verdad, ¿eh? Muchísimo, porque 260 seguidores, solo tengo una media de 30.000 personas que lo ven. Así que fiar todos los que fallan. Que también lo ven, lo que pasa es que hacen eso, saltan para adelante o para atrás, para que en el momento que paras el vídeo ya no te cuenta la visita. Vamos, que esto no se gana dinero por visita, digáis lo que digáis. Esto se gana dinero si lo tienes editado, si son vídeos y muchas cosas. Yo como son directos, pues nada. Voy a llevar las avileñas allá a un cercado que tengo, porque mañana como voy a estar por la mañana de viaje, el muchacho va a estar para aquí. Esta la tenía vendida, saneada. Íbamos a hacer la guía y el tío se echó para atrás. Esta negra. Ya saneada, la tuve que sanear. Digo, oye, dame que haga la guía ya para llevártela. Y después se echó para atrás porque había comprado el otras vacas y aquel no. Al otro le habían salido malas. No malas, que no pudo hacer la guía al otro hombre. Entonces digo, pues mira, si quieres te la pago y te la dejo a esto. Y no, yo déjala aquí, que para aquí ya está. Yo no la quiero tener aquí porque es negra, con las avileñas tampoco la puedo llevar porque no soy hermana con ellas. Pero bueno, ahora quizás cuando la becerra sea más grande, lo mismo la llevo con las avileñas. Simplemente por el color, porque es que aquí afea mucho. Mira, este grupo de ternerinas que hay aquí, la ves a ella, pues ya te afea. O coger y venderla ya no la voy a vender. Cuando un trato sale mal, mira lo que le pasó a mi abuelo. Mi abuelo empezó el trato mal en Cadalso, que la noche que fue para allá le quisieron robar el dinero de la finca y mira, se fue a vivir a Cadalso y lo arruinaron. Se tuvo que ir y tuvo que abandonar todo el capital para allí. Si no lo fusilaban. Y siempre lo decía mi abuelo, cuando un trato sale mal del primer chispazo es mejor no abandonar. Este basta si no se ha vendido ya no se vende. No, porque ya esto ya no se puede. Se vendió, se saneó, se iba a hacer la guía. El hombre dijo después, pues ya no se vende a nadie. Ya muere aquí en la ganadería. ¿A que sí? Esta es hermana de Romerito.
De su madre la quité de vieja, era la vieja que había entonces, muy vieja. Alta buena y sandunera. 27. 7 nacieron delante de ella. Bueno, los pobres no podemos permitir el lujo de criar becerras. Pues, no tenemos dinero, pero bueno. Me voy a la Avileña. Y que Dios dirá lo que pasa. Dios dirá cómo termina esto. Ah, pues día, la que tenemos un día, la que tengo un día. ¿Cómo es posible que la Pantoja se ponga al lado? Las dos vacas recias se ponen, van siempre juntas, mirarlas, están siempre y no son ni de la misma manada, Fijar cómo saben ellas que su manera de ser son recias. Eso es como las personas, de cómo nosotros también nos juntamos los recios con los recios. Yo tengo un grupo de amigos, que estamos un grupo de colegas, que somos todos los más recios de estos pueblos de pa' aquí. Y nos juntamos, y cada vez que nos juntamos, por lo que le digo yo, le digo, es que a la mínima saltamos, como somos todos de mecha corta, y se lo digo yo a tus colegas, me dicen, entonces que es verdad lo que tú dices, eso nos juntamos, todos los más recios de aquí, pues fíjate. El otro día nos hemos cargado a un hombre a beber, El otro día el hombre vomitando y todo casi se muere, casi muere en combate. Madre mía, ¿qué decía el del bar? Pero ¿cómo se está? Nosotros, él, el té se puso al lado, claro, yo no bebo cerveza, solo bebo cerveza. Claro, y solamente un día a la semana o cada 2 o 3 semanas, o al día que sale, bebe cerveza. Estamos bien alimentados. Empecemos, pim, pam, otra. El hombre vomitando para el suelo de muerto. Muerto. El hombre muerto en combate. Y luego siempre me echa la culpa a mí el del bar. Dicen siempre, es que es por tu culpa. Yo digo, no. Yo no le digo a nadie y le obligo a nadie a beber. Chacho, nos cargamos para aquí al que viene. Dio 3 vueltas a las redes y no pudo sacar nada. Qué tranquilo está el ganado. Hoy se calientan al sol. Es que preparamos cada una. Así que estos mariquinas que hay para ahí, que ni beben, ni andan con mujeres, ni son nada, que ni quieren hombres ni quieren mujeres, que eso hay en mi pueblo varios, que ni quieren una mujer ni quieren hombres, odian a las mujeres y odian a los... Son gente, esos odian a las mujeres, vamos, es que los voy a hablar y el odio que le tienen a la mujer. Esa gente no están, ni tienen novio ni tienen novia, pues si te puede gustar. Esa gente están solitarios, no quieren a nadie. Esa gente nos odia, bueno, es que te ven pasar por la calle y te miran hasta con odio. Y dices, pero ¿cómo puede? Porque no tienen nada, no tienen nada por lo que mirar, ni le importa nada, pero después son unos cobardes metidos en casa que no salen de casa, salen y te van mirando así como escondidos, te miran como escondidos. Ah, güey, es como de reojo. Digo, por favor, hay que mirar a la gente tranquila a la cara. Dios, madre mía. Hay que tener un poco el alma un poco más limpia, por Dios, no se puede tener tanto odio. Puede hablar de una cosa, pero yo no tengo odio a la gente. Mira que a mí me han hecho cosas graves, graves. Y yo nunca he denunciado a esa gente, que le podía buscar la ruina a mucha gente. Yo nunca he denunciado a nadie, nunca. Porque no considero que... ahí mismo la tía Pescueza, yo quisiera, esa tía se había metido un problema gordo, pero gordo. ¿Y qué? Pues yo me río de ella, la pobre, y digo, déjala. Me dice mucha gente, sí, pero te ha hecho dar un montón de vueltas y te ha acusado y has estado... Ya, pero va. Yo solo sé una cosa, que cada vez
He tenido enemigos, con lo juro por Dios, y sin tener dinero y venir a por mí, con 3 niños chicos, problemas grandísimos y he seguido tirando para adelante. Y los he ido pasando, ¿eh? A mí yo sí que tengo problemas, pero graves. No me han fastidiado navidades y navidades, gente. Pero luego la vida te da por otro sitio. Eso sí que es verdad, yo tengo una suerte loca. Porque vamos, he tenido cosas malas, pero que no las pueden ni imaginar. Y luego tengo ese problema que todos los psicópatas los atraigo. Eso es verdad, no sé por qué. Todos los psicópatas tienen que ver conmigo. Todos tienen que venir aquí. Todos los obsesionados, los psicópatas. ¿No ves la alcaldesa? Está más de la cabeza por mí. Gente que no está centrada van todas a por mí. ¿Se obsesionan conmigo? Yo no sé. Si supieran los pobrecitos. Yo luego los veo y digo, si lleváis toda la vida igual, con la misma ropa, con la misma camisa y toda la vida igual. Y no han evolucionado menos que una perdiz. Mira que la perdiz sigue siendo el niño en el suelo. Pues estos son iguales. Lo que dice la Miriam. Dicen, te evolucionas menos que una liebre. Digo, no, ya. Como otros me dicen, a mí es que tú tienes ya todo montado. Ah, pero es que yo 24 años con ganado. Y he criado 3 hijos, ya entre los niños en chiquininas ya me ayudan un montón los muchachos que no pueden imaginar. Las niñas me hacen un montón de papeles. Todo, Inés me hace un montón de documentación que no pueden imaginar. El niño me ayuda muchísimo a la ganadería. Entonces son muchas cosas. El niño está casi todos los días con las cabras. El niño ya se ha encargado de las cabras, lleva ya casi un año todos los días con las cabras. Todos los días está con las cabras, él y los dos que tengo para ahí. Todos los días, todos los días. Pues mismo si ya está para allí, esta mañana se fue con la moto. Yo antes estaba solito, yo y la Miriam solito. Y nada más que enemigos alrededor. Ya sabes lo que son los niños chiquininos, que no puedes hacer nada porque están los niños en el... Tienes que irlos al colegio viniendo como ahora. Ahora digo yo a Inés, muchas noches digo, a Ariana ayer mismo y a Inés digo, oye, contesta estos correos electrónicos que tengo aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y ya se encargan de todo. Tengo 2 gestoras y la madre tres gestorías. 3 gestoras. Y luego es que los hijos míos llevan desde niño sabiendo todo lo que era la ganadería, porque llevan todavía con ganado. Saben todo lo de los papeles, todo lo saben. Tú verás si se han criado con esto. Que tienen que darse cuenta que eso es así. Yo siempre le digo, haz esto, haz lo otro, pagar esto, tener todo, se encargan todo de todo. Y el muchacho y yo, pues somos los que estamos en el campo. Tengo una empresa montada sin darme cuenta. Oh, oh. Ahora vamos a pillar una piara de cabras grande, ahora a primeros de año. Para el muchacho y para mí, porque el hombre las vendía todas o ninguna. Entonces, por el muchacho le hacían falta 200. Y ya, vamos, y compren más, no pasa nada. Y las vamos a partir. Quería llevar unas cuantas al Gasco. Ese proyecto lo tengo que hacer. Tengo que hablar con estos de la universidad, del proyecto Mosaico, y que me preparen los papeles y un código de explotación allí. Y llevar para allá unas 200. Simplemente por tenerlas allí, por tener el sello después de poder decir, estas cabras vienen del Gasco, los cabritos, para los restaurantes y tal. Entonces iban a poder decir, estos cabritos son de Jordana. Es que están todos los pueblos vacíos de ganado y que nadie quiere meter ganado. Está la número 30. Esta parió la grabó mi hermana cuando nació. Que luego la metí yo en la acequia. ¿Os acordáis? En la spray que la cogí yo, me la llevé. Nació en un olivar de mi hermana. ¿Cómo es posible que naciera negra entera esto? Tú te vas a ir con las avileñas, solamente por el pelo. Los negros con los negros, los berrendos con los berrendos. Los negros con los negros, berrendos con los berrendos. Os dejo que se alarga mucho el directo y nos ganamos un duro.